Señora presidenta, señoras y señores diputados, muchos saludos a todos en esta presentación de una moción de censura, como saben ustedes, promovida por los 52 diputados del Grupo de Vox. Les agradezco la selección de mi persona para esta labor y espero que pueda contestar después de esta intervención a todas las preguntas que se me planteen. Quiero empezar diciendo que en este momento tengo sobre todo el recuerdo del lejano año de 1956, con ocasión de lo que se llamó la rebelión estudiantil, cuando con toda una serie de compañeros tuvimos que reflexionar en la cárcel de Carabanchel sobre lo que era la necesidad de una reconciliación nacional y de una conquista de las libertades. Lo habíamos planteado y dimos con nuestros huesos precisamente en ese presidio Dionisio Ridruejo, Miguel Sánchez Mazas, José María Ruiz Gallardón, Enrique Mújica, Javier Pradera, Gabriel Elorriaga, Fernando Sánchez Dragó y yo mismo. Se suspendió el llamado fuero de los españoles y desde entonces quedamos marcados de por vida, se puede decir, para trabajar por la libertad y la democracia. Fuimos detenidos, emprisionados por desafectos subversivos al régimen. En mi caso más concreto, porque pedía una constitución democrática para España. Lo decía en el 1956 y tuvieron que pasar 22 años de luchas de mucha gente de fuera y de dentro de España para conseguirlo. Un consenso, un compromiso histórico que dicen los italianos, que no consiguieron ellos en Italia con Aldo Moro, que fue asesinado, y con Enrico Berlinguer, que fue postergado, impidiendo un pacto que sí fue posible en España. Un compromiso de 4 pasos sucesivos: ley de reforma política, elecciones de junio del 77, pactos de la Moncloa y Constitución del 78. Creo que dimos una lección a Europa y a todo el mundo y precisamente aquí trato de defender ese compromiso que adquirimos en tiempos ya muy remotos. Se puede decir que vamos a hacer la desaprobación o reprobación, 2 términos sinónimos de censura para lo que es el gobierno del señor Sánchez. Basando mi presentación en toda una serie de contribuciones que creo haber hecho al acervo de las posibilidades españolas. Contra lo que se dice el candado de 1978, incluso por algunos ministros de este gobierno. Y además considera una obligación defender lo que es la patria común e indivisible de todos los españoles, el artículo 2 de la Constitución, que no es ningún frontispicio, sino una realidad cotidiana. Se puede decir que el sofisma de que esta Constitución no es necesario cumplirla porque la mayoría de los españoles no la han votado es absolutamente una aberración. ¿Quién iba a cumplir entonces la Constitución de 1787 en Estados Unidos? ¿Quién la votó que esté hoy vivo? Es además mi presencia aquí una aceptación para poder rendir lo que yo pienso que puede ser uno de mis últimos tributos en pro del futuro de nuestro hermoso país. Hermoso, pero también turbulento y complicado. Primero, como catedrático de Economía y como técnico comercial del Estado, haciendo un poco, como se dijo, de atalaya de la economía española durante mucho tiempo, con unas posibilidades de desarrollo en Iberoamérica
en trabajos realizados en Panamá, República Dominicana, Argentina, Brasil, etc., con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Igualmente, debo lucir, si ustedes me lo permiten, una labor al frente del libro Estructura Económica de España, que va por su 26 edición en 63 años de vida. Y finalmente, desde la sede de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, también querría saludar a este Parlamento, porque allí se cultivan los saberes de casi todo lo que nos rodea. Una apuesta permanente por la investigación, desde los primeros atisbos de la democracia moderna hasta la inteligencia artificial. Y realmente, cuando tuve una sensación más directa de lo que está pasando en España actualmente, y fue por televisión, no en directo, es una reunión en Madrid, en la Cibeles, con unas 200.000 personas de asistencia. Por España, la democracia y la Constitución, se decía. La gente se manifestaba en gran medida por las vejaciones y la aversión mostrada a nuestro idioma, el español, que hablan unos 600 millones en todo el mundo y que a pesar de eso no pueden hablar en la propia España. Eso me indignó como a tantos, por el hecho de que la Generalidad de Cataluña se niegue, en cierto modo, con el beneplácito de su gobierno, señor Sánchez. Es una situación inaceptable, inaceptable que tenga que haber tantos apoyos para hacer posible que el 25% de las horas de enseñanza se faciliten en la lengua común de todos los españoles. También hay que decir que la memoria histórica nos ha creado muchos problemas y nos los va a crear. Una memoria democrática que está faltando a la veracidad y que está por el partidismo. En una guerra civil no es solamente un lado bueno y otro malo. En la nuestra se cometieron atrocidades en los dos bandos, tratando de limitarlas ahora prácticamente a uno de ellos, cuando en realidad la Segunda República fue una situación no tan angélica como pretenden demostrar actualmente. Lean, si no, el libro de Alejandro Nieto, recién publicado, que fue presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Mitos de la República, y vean lo que fue aquella república también. El caos, la desorganización, la indisciplina, una serie de verdaderas luchas contra la llamada legitimidad republicana. La principal, la Revolución de Octubre del 34, con más de 1.000 muertos por la represión en gran medida o casi totalmente, por decirlo así, pero que, como dice Raymond Carr, el hispanista, en realidad en 1934 fue el comienzo de la Guerra Civil. Eso no se cuenta en esta nueva historia de España. No se cuenta sino bondades extraordinarias, y muchos jóvenes ya piensan que ganó la guerra la propia República. La única posibilidad es volver a la historia, conocer la historia mejor y dejar a los historiadores la historia. También hay que tener en cuenta que no solamente su gobierno, señor Sánchez, los gobiernos anteriores y han estado dominados por la sobrerepresentación electoral del separatismo. La ley electoral del 77, anterior a la democracia, permite esa sobrerepresentación, con lo cual los gobiernos nacionales en minoría necesitan apoyos a cambio de concesiones de todo tipo, con base en la pretendida autodeterminación. La autodeterminación no existe, porque la discutimos precisamente a lo largo
del debate parlamentario, cuando el señor Letamendia de Euskadi Esquerra presentó su propuesta de autodeterminación y se echó abajo por la inmensa mayoría de los votos, incluyendo los diputados vascos y la mayoría también de los diputados catalanes. Preveían la existencia de los nuevos y renacidos derechos forales y también un nuevo estatuto de autonomía especialmente favorable para Cataluña. Su gobierno, señor Sánchez, no respeta la división de poderes. Montesquieu es un visitante molesto, porque están ustedes haciendo muchas cosas, y lo hemos visto con el Consejo de Poder Judicial, etcétera, en contra de esa división de poderes, haciéndose con el control del poder de la justicia desde el poder ejecutivo. Y se puede decir también que eso es lo propio de un gobierno como el que usted preside, que es un gobierno Frankenstein. Y la frase es de Alfredo Pérez Rubalcaba, quien declaró: los socialistas no pueden ir a la investidura de la mano de partidos independentistas que quieren romper aquello que quieren gobernar. Se refería naturalmente a la nación española. Y no más lejos del miércoles pasado, señor Sánchez, Alfonso Guerra le decía: la decepción ante los pactos con Bildu y la inquietud ante la cesión permanente a los condenados por sedición y malversación generan un malestar inmenso en los que viven el socialismo en el que yo creo. Y por si fuera poco, se puede decir que todo el gobierno está apoyado por quienes hasta hace muy poco utilizaban la violencia como forma de imponer la crueldad de sus propósitos y que todavía mantienen en esta Cámara una profesión de fe declarada para acabar con la monarquía parlamentaria, la figura de Felipe VI y la unidad de España. Eso es así. Por eso, señor Sánchez, hay que cambiar, hay que apoyarse en otros partidos. Usted dijo que nunca lo haría con ellos, dijo que le iba a costar el sueño asumirlos. Se ve que duerme usted bien, eso está bien, me alegro mucho, porque el buen sueño crea verdaderas figuras celestiales a veces, en vez de monstruos, como decía Goya. Y además, el problema es que se ha arrogado usted desde el gobierno una virtud, o mejor dicho, una potestad que no le corresponde. No le correspondía tampoco a los monarcas absolutos, pero era la gracia del rey. Y la gracia del rey podía perdonar sin límite y podía hacer lo que quisiera. Ya se dijo: no hay jueces en Potsdam, le dijeron a Federico el Grande cuando precisamente quiso anular sentencias para ponérsele por delante. Usted ha utilizado la gracia personal para toda una serie de situaciones y, sobre todo, suprimir el delito de sedición prácticamente y el de malversación. Y el resultado, por la transferencia de ventajas de penas y penalidades a los demás reos, ha conducido a 700 agresores sexuales fuera del control de sus penas, etcétera, etcétera. Así, un código como era el de la democracia, como antes se dijo, ahora resulta que lo llaman código de la manada. En ese sentido, creo sinceramente que cuando se supo su propósito de modificar el Código Penal es cuando se tendría que haber hecho una moción de censura por toda la oposición, porque se rompió un principio fundamental de nuestra Constitución. Se puede decir que además en su gobierno, que hayamos contado, se publicaron 132 decretos leyes aprobados en los últimos 4 años. Un instrumento de utilización solo extraordinario se ha convertido en algo casual. Y ante esa situación, una propuesta que hacemos es la de crear en España el fiscal especial independiente dentro del Congreso de los Diputados, como existe en los Estados Unidos ya, donde el presidente Biden está siendo investigado sin que haya ninguna clase de paredes o de muros de separación y de protección.
Además de todo eso, tenemos una situación penosa con el artículo 9 de la Constitución, la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica que afecta, por ejemplo, a 65.000 familias españolas, pioneras de la energía fotovoltaica, que tuvieron atención a la llamada casi patriótica de salvar a España con las renovables, con el resultado final de que 4 años después de haber invertido todos sus recursos prácticamente, se encontraron con una caída de más del 60% en la retribución de kilovatio. Los grandes están salvados porque dependen de una comisión del Banco Mundial que les está dando la razón, pero los huertos solares han recibido una negativa, primero por el Tribunal Supremo, hay recursos en Estrasburgo naturalmente, y después por una espera sin fin, a pesar de que últimamente se había prometido resolver esta cuestión. Hay otros sujetos con problemas de seguridad jurídica, son los ocupados. Una media de 46 por día en 2021, 15.000 inmuebles de toda clase ocupados, 4.875 en Barcelona, una cifra parecida en Madrid. Es una cuestión de inutilidad de los servicios del Estado y de inutilidad de los servicios de los ayuntamientos para acabar con una lacra que crea situaciones muy problemáticas para muchas gentes. Y llamaría la atención también sobre el hecho de la huelga que tenemos de agentes judiciales. Una huelga que afecta a cantidad de problemas y cantidad de gente. Aproximadamente 300.000 juicios están parados y se encuentran pendientes de reparto 400.000 demandas. Y hay más de 1.200 millones de euros paralizados en los depósitos. Y todo esto porque no se crea una situación como la que sí se llegó a concebir de trasladar precisamente la cuestión a una solución de emergencia con la alarma social, precisamente además por un ministro de un gobierno socialista. Corrupciones de última hora. Corrupciones de última hora por no señalar, sino las más recientes, cuyos límites todavía no conocemos. El Tito Berni y sus colegas, todos ellos en estos momentos investigados ya, porque han pactado centrar la investigación en una investigación menos aguda seguramente, no en una comisión de las Cortes, sino precisamente en una comisión de investigación especial, sino en una comisión pactada aquí entre algunos grupos parlamentarios indebidamente. Están tratando de encubrir algo que ha sucedido en parte en sede parlamentaria. Es la primera vez que ocurre semejante cosa. Que tengan aquí en sus despachos algunos su propia oficina de transacciones ilegales completamente. ¿Y qué decirles de lo que es el sindicalismo en España en estos momentos? El artículo 28 de la Constitución configura el libre sindicalismo y en los artículos 7 y en el 37 otras cuestiones sindicales. Se puede decir que el gobierno se convierte en el empresario máximo y en el sindicato máximo a la vez. Y todo se negocia en el propio gobierno sin entrar en el marco sindical propiamente. Así, la subida del salario mínimo interprofesional en 14 meses, situado ya en 1.080. Se ha recrecido un 64% en los últimos años, desde 2016, con una productividad que ha caído un 3,6%. Es decir, se suben los salarios mínimos por el Gobierno, sin contar con los empresarios, porque precisamente son un coste productivo importante para mantener niveles de competitividad. Todo eso tiene una razón de ser.
No es simplemente criticar el salario mínimo. Ojalá pudiéramos tener el salario mínimo de Inditex con 1.500 euros al mes. No es posible porque la productividad española no da para eso. Los autónomos, las pequeñas empresas, tienen que sufrir los costes elevados por el gobierno que les impide entrar en la liza continua y permanente de una lucha por la vida en la empresa. Nos encontramos también con una nueva pretensión laboral desde su gobierno, que es sencillamente que los 33 días acordados de indemnización por despido improcedente se eleven de nuevo a 45 jornadas. Era un pacto franquista, absolutamente franquista. Es la llamada protección heteronómica que hacían los sindicatos verticales sobre los obreros encausados y los obreros todavía sin sindicalismo propio. No volvamos, por favor, a aquella situación que además desconoce los problemas de la empresa en un mundo internacional cada vez más complicado. Hay desequilibrios y contradicciones en la economía. Brevemente y rápidamente trataré de enunciarlos. Primera, España es la única economía grande, la cuarta de 27 países de la Unión Europea, que aún no ha alcanzado el nivel de PIB de antes de la pandemia. Países como Lituania, Estonia, Eslovenia, Chipre y Malta han sobrepasado a España en PIB. Segunda, la tasa de paro, 12,87, dobla la media de la UE. Y otro tanto sucede con el paro juvenil por debajo de 25 años, que se sitúa en el 32%, doble que la Unión Europea también. Los fijos discontinuos, creo que ya tenemos una idea de lo que son. Son parados disfrazados y financiados. Un invento español típicamente que no se corresponde con el respeto que todos hemos sentido siempre al Instituto Nacional de Estadística y que no está precisamente en su mejor momento. Hay también una tercera cuestión, la cuota, el 115% sobre el PIB, con más de 1,5 millones de euros. Un peligro grave cuando el coste de mantenimiento de la deuda pública ha pasado de prácticamente cero a 3,5%. En cualquier caso, es una situación nunca vista de existencia en España en esos niveles. Como tampoco hay, cuarto punto, ningún programa de reducción de gasto o situación de consolidación fiscal. Todavía tenemos la posibilidad de que en un mitin del señor Sánchez se proclamara hace muy poco, el 20 de febrero, el reparto inmediato de más de 2.500 millones de euros en becas para 1 millón de estudiantes, que todavía no se sabía ni cómo se iban a seleccionar. Lo siento, pero no es eso una forma de comprar votos. ¿Están justificados las 2.500 cesiones de euros para tan rápidamente y de cara al proceso electoral del 28 de mayo? Quinta, el INE debía trabajar más en lo que hay detrás de los coeficientes de Gini, que sirven para medir la desigualdad de renta que ha llegado a España a sus máximos, con coeficientes muy superiores a los de Alemania, Francia, Bélgica, etcétera, que denuncia de una vasta pobreza que se sitúa en una exclusión del 25% en el año 19, que sube al 25% en el 21. Como también, sexto punto, la seguridad social y los servicios de seguros de paro, subsidio de desempleo, etcétera. Sencillamente, el ministro de Seguridad Social ha sido llamado al orden por el defensor del pueblo ante las incesantes quejas de retrasos de toda clase, de teléfonos robot que no funcionan, de meses y meses de espera, y hasta el punto de que no se hace caso desde el Gobierno de la recomendación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, de retirar 60.000 millones de euros considerados como gasto innecesario.
Es una situación de desmadre generalizado del gasto público en función de propósitos electorales, más de creación de riqueza y de creación de empleo. Se ha aludido en las intervenciones anteriores a temas como el agua. Bien, pues estamos en una situación de precariedad por todo lo que significa una bajada de las precipitaciones. Regeneración de todas las aguas residuales no se cumple. No se cumple ni el 20% cuando teníamos que tener el 100%. Y la desalación del agua de mar que previeron los defraudadores del proyecto del trasvase del Ebro se está generalizando en toda una serie de plantas que funcionan mal, con problemas, con corrupciones y que los agricultores además no quieren ese agua porque tiene el pequeño detalle de cantidades de boro que son insanas para precisamente toda la escala, digamos, de la botánica. Y también las redes de conservación del líquido elemento, con pérdidas del 30, del 40%, o el agua que estamos regalando a nuestros hermanos portugueses, millones de hectómetros cúbicos por encima de los tratados internacionales que tenemos por los ríos fronterizos. Y falta todavía un regulador nacional del agua que resuelva los problemas del trasvase Tajo Segura, por ejemplo, y naturalmente la última prohibición del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, un dictat para no poner ni una hectárea más de nuevos regadíos, cuando tenemos cantidades posibles muy importantes, teniendo en cuenta además de una productividad del riego, que significa que un 15% de superficie regada proporciona más del 70% de la producción final agraria. Hoy es el Día Internacional de los Bosques y hoy podemos evocar la figura de Joaquín Costa. Yo soy ingeniero de Montes de Honor y estoy muy contento de ello. La última carta que recibí esta mañana era precisamente del presidente del Colegio de Montes de España. Bueno, pues tenemos el problema de unos incendios que este año pasado llegaron a 250.000 hectáreas. Lucha insuficiente, poca organización en las coordinaciones, a pesar de los esfuerzos de muchos luchadores contra el fuego y sobre todo de la unidad militar de emergencia. Necesitamos un cuerpo de voluntarios ecológicos a fin de tener mayor cuidado de los bosques, una organización para todo el país, pero fundamentalmente con los jóvenes urbanitas que dicen y quieren conocer el campo, pero no tienen acceso de ellos a través de sistemas públicos de favorecer la conservación de la nación. Esos bosques son importantes para nuestro futuro. Algo parecido podría decirse de los pactos de la Moncloa. ¿Por qué no invitan ustedes al quien desarrolló el Programa Agrario Nacional de los Pactos de la Moncloa, el mejor que ha tenido España en toda su historia, Jaime Lamo de Espinosa, ministro de Agricultura entonces, está hoy pidiendo precisamente reactivar una situación como aquella, un plan integral que permita luchar en todo el mundo, en un mundo en el que los alimentos van a ser cada vez más necesarios? Tenemos una industria en declive, el 15,3% del PIB en 2021, cuando en 1970 ha habido una industria menguante en toda Europa, es cierto, estábamos en el 30% y Alemania sigue en el 29,1%. ¿Por qué? Porque el canciller Schröder frenó la externalización en China y eso es posible precisamente por la razón que significa tener una política industrial. En contra de las ideas de Aranzadi, aquel ministro de Industria, que dijo que la mejor industria es la política industrial es la que no se tiene. Pero yo diría que con todo, el desarrollo industrial de España tiene su primer enemigo en el gobierno. ¿Por qué? Pues precisamente por la aversión a los empresarios. Auténtica aversión a los empresarios. Busquen ustedes en la prensa internacional críticas a empresas en Francia o en Italia o en Alemania, como las que tenemos en España, a Mancio Ortega y a Juan Rocha.
al frente de Inditex y al frente de Mercadona. Dos empresas fundamentales que precisamente están siendo criticadas de manera permanente, como también lo es el IBEX 35, como si fuera una especie de noche oscura de conjuras del maligno capitalismo español. Es un índice de bolsa, pero es un índice de bolsa que recoge lo esencial de las 35 empresas españolas con el significado profundo de que tienen más del 75% de su negocio fuera de España, porque lo hacen bien. Y precisamente porque si se van de España es porque tenemos un tratamiento muy obsoleto de los grupos industriales en nuestro país. Y esto se está viendo ahora en el caso de Ferrovial y se va a ver en otros momentos precisamente la emigración, la deslocalización de empresas que puede ser grave para todo el país y su futuro industrial. Las pymes, el sacrosanto respeto a las pymes. Hay que respetarlas como a todo, pero hay que tener en cuenta que no son las empresas del futuro. No tienen arrastre, no tienen fuerza suficiente. Dan empleo, naturalmente, pero dependen en gran parte de una estructura industrial sólida. Tendríamos que tener un sistema como el de las Mittelstand de Alemania, como que pretendemos también copiar a Alemania en el empleo dual, combinando estudio y empresa con trabajo, pero no llegamos porque hay falta de inteligencia y de aplicación. Tenemos una situación de promesas continuas de superar el I+D+I llevándolo al 4% y nos quedamos en el 1,4%, por debajo de la media europea del 2,3%, con una COTEC ejecutiva que no tiene medios para impulsar la incorporación de las tecnologías más avanzadas precisamente a las empresas españolas que tienen que competir en el exterior. Ya sé que me van a decir que el año pasado se exportaron 400.000 millones de euros. Es verdad, pero por un esfuerzo extraordinario en medio de situaciones que no favorecen nada, como la propia pandemia o la guerra de Ucrania últimamente. Dedico un espacio especial, señoras y señores diputados, al tema de la demografía. La demografía, que es una ciencia que se olvida con frecuencia, a pesar de sus componentes de suspense, que decía Hitchcock, de muerte y procreación. Todo eso, a pesar de todo eso, no nos damos cuenta de lo que es tener en estos momentos el 1,19 hijos por mujer en la tasa media de fecundidad. Es el suicidio demográfico. No llegamos hace mucho tiempo al turno de reemplazo de 2,1 hijos por mujer. Somos, como decía Josep Vandellós, un demógrafo catalán, el siglo pasado decía para Cataluña, somos un poble decadent. Hoy se puede decir eso mismo de toda España. De toda España, cuando el año pasado fue precisamente, creo, casi el primero en que el crecimiento total de la población española fue negativo. Tenemos una situación de migraciones inevitables. En el estudio de España, me parece que es 2050, se anuncia que tendremos 200.000 personas de inmigración neta cada año. Bueno, ¿cómo se va a gestionar eso? ¿Qué estamos haciendo para acabar con el problema de la inmigración irregular que en el Mediterráneo ha llevado a morir en naufragios? Nos lo recordó el Papa Francisco, 26.000 seres humanos. Eso hay que acabarlo. No puede cubrirse con la pereza legislativa de la Unión Europea y la falta de reacción de los gobiernos europeos, entre ellos el español. La sanidad está deteriorada, lo sabemos todos. Una pretensión gubernativa demasiado clara muchas veces de conseguir el monopolio de la sanidad pública. ¿Por qué el monopolio si podemos tener sanidad pública y sanidad privada en un sistema de cooperación público-privada que es lo que se estila en todas las administraciones racionales hoy?
La sanidad pública satisface algo más del 80% de las necesidades públicas, pero el resto está facilitado por una sanidad privada a la que se critican todas las manifestaciones como si fueran los criminales de la película. Y 18 sistemas autonómicos de sanidad, porque Ceuta y Melilla tienen uno dispensado por el Gobierno precisamente para ellos solos, porque no han querido la transferencia. Tenemos, en el caso de la educación, problemas de calidad que se ven con los rankings de la Universidad de Shanghái o el ranking de PISA para también toda una serie de cuestiones de clasificaciones escolares. El plan Bolonia no funciona, etcétera, etcétera. Y seguimos con la endogamia y seguimos con los sistemas tradicionales obsoletos, etcétera, etcétera. Como también estamos en una situación de parálisis en el tema de la vivienda, que se ha convertido en el grave problema, sobre todo de la juventud. Es un problema grave. Entre los años 2000 y 2007, cierto que con un invite especulativo muy fuerte, se construyeron en España 700.000 hectáreas, 700.000 viviendas cada año. Se ha descendido después, en el año 2013, a 35.000, la 20ª parte del año de máximo al de mínimo. Significa lo que fue la gran recesión. Y tenemos al lado de escasas construcciones un problema de accesibilidad. La proporción del salario que hay que dedicar a la vivienda supera ya ampliamente el 30% en la mayoría de los casos. Simplemente hay que plantearse esto. ¿Por qué no sale la ley de la vivienda? ¿Por qué está detenida durante años? ¿Por qué no hay un plan de vivienda? ¿Por qué no se recuperan las VPO, las viviendas de protección oficial? ¿Cómo se está construyendo actualmente con la escasez de fuerza de trabajo que existe? Los yesaires, fontaneros, electricistas, ferrallistas, no hay. Se quiere plantear la importación de técnicos y se oponen a ello porque consideran que es quitar el trabajo a los españoles cuando no hay oferta desde la propia España. 200.000 viviendas al año es el mínimo y un 50% de viviendas de protección oficial es también el mínimo. Entrando en cuestiones de desarrollo del estado de bienestar, de situación de calidad de vida, etcétera, los balances de criminalidad no son los mejores, señor Sánchez. El año pasado tuvimos un aumento del 27,9% en la criminalidad, superando ya el 500.000 de casos. Rosa Morán, que dirige los fiscales antidroga, dice que 28 fiscales delegados son insuficientes y que tienen una carga de trabajo que no pueden soportar. Por otra parte, el desarrollo legislativo no deja de crecer en las agresiones sexuales a mujeres en España, con 3.000 casos en 2022, un 34% más que en el 21 y un 18% también para más en el 19. Todo esto va en contra de lo que ustedes predican de ser el gobierno más inclusivo y feminista de la historia, como tanto les gusta definirse. Yo creo que es excesivo. Está también el tema de las bandas latinas en España. Las bandas latinas, con 7 muertes en Madrid el año pasado, de reyertas, peleas, mutilaciones y heridos que se tienen a otras ciudades españolas. No se trata de una especie de West Side Story a celebrar. Es algo mucho más grave y si la Guardia Civil y la Policía no eliminan el tema de raíz y permiten su desarrollo, tendremos un problema que abarque a toda una generación de inmigrantes y de hijos de inmigrantes. Hay que protegerlos a ellos primero y proteger también a la sociedad. La política exterior sería un campo excepcionalmente interesante para desarrollar con amplitud. En el caso de Marruecos tuvimos el episodio del jueves 2 de febrero del 23 en Rabat,
una reunión de alto nivel de los gobiernos de Marruecos y de España que terminó bastante lamentablemente con un rey de Marruecos que se marchó de vacaciones esos días, precisamente haciendo lo que se llamó por todos una afrenta a la relación España-Marruecos. También el Sáhara Occidental tiene un problema a resolver muy serio, señor Sánchez. Usted cambió de política española sin pasar por esta Cámara ni por ningún otro órgano de debate, con todas las consecuencias especialmente negativas en el caso de Argelia y sin más explicación. Todo muy enigmático. ¿Sabremos algún día qué pasa realmente en este tema, señor Sánchez? ¿Tenemos la posibilidad de conocer cuál es la razón de ceder de la noche a la mañana súbitamente toda la política de adhesión a los principios de las Naciones Unidas? Tenemos también un caso típico de lo que podría llamarse un complejo de inferioridad del gobierno español, la colonia europea en el siglo XXI que es Gibraltar. Gibraltar es sencillamente una colonia europea que no podemos permitir. No es solamente esperar un acuerdo con Gibraltar sobre el Brexit, es un problema de dignidad nacional y de dignidad europea. Acabar con esa situación. 27 países de la Unión, 27 países de la Unión, junto con numerosas candidaturas pendientes, exigen precisamente que se acabe con la única colonia europea que queda. Es intolerable que, mientras tanto, se blanquean capitales, se hace contrabando, se hace toda clase de tráficos ilegales y nos quedamos tan contentos pensando que se va a quitar la verja para que eso se haga todavía, pero elevado al cubo. Y no tenemos tampoco de qué alegrarnos mucho con la cuestión de la comunidad iberoamericana. Pasó la conmemoración del 1519, la llegada de Cortés a Tenochtitlán. Por aquella época, me parece, si no recuerdo mal, el señor Sánchez vio a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y acordaron que absolutamente nada. 500 años de nacimiento del Estado mestizo hispanohablante primero de todo el mundo con sus 130 millones y no hay ninguna referencia a ese efemérides que va más allá de lo que puede ser el lucimiento de los conquistadores. Es el hermanamiento de dos pueblos como España y México que tendrían que ser considerados como algo único en la existencia de la historia universal. No hay nada parecido. Hay además una historiografía en España sobre América, Elvira Roca Barea, Marcelo Puyo, Pablo Victoria, que combate históricamente lo peor de la leyenda negra en la que practican y se meten y se regodean algunos de los representantes de todas las facciones que aparecen en la investidura de usted, señor Sánchez. Podrían aprender que la leyenda negra la han hecho los imperios más despóticos, como es precisamente Inglaterra. La Compañía de las Indias Orientales desindustrializó India entera en el siglo XIX y XX, XVIII y XIX para ocuparse de poner las fábricas en Manchester y el yute y el algodón en la India. Y todavía en 1944, en plena Guerra Mundial, Churchill hizo posible que 3 millones de toneladas destinadas a los bengalíes se pasaran a otros fines. Que les dé de comer Gandhi, dijo el propio Churchill. Ese es nuestro admirado Churchill cuando se estudia la historia comparativa de los imperios de España y de Inglaterra. Sí, señor. Ya sé que estos temas a algunos les pueden parecer lejanos. No son lejanos, son los temas de nuestra cultura, de nuestra historia, que hay que valorar, que se ignora prácticamente en cuanto hay un problema mínimo, como es el caso que decía antes de Tenochtitlán, de la India, de los mexicas, etcétera, etcétera. La Unión Europea, no me voy a dedicar mucho a este tema, obviamente,
pero sí decir que estamos en una controversia total. ¿Qué fue la Declaración Schuman de 1950? La declaración de paz definitiva entre Francia y Alemania. ¿Qué es hoy la Unión Europea? Ha venido Estados Unidos a traernos la guerra de Ucrania, y tendrá que venir China a salvarnos de la guerra de Ucrania. ¿Para qué está Europa? ¿Para qué están los fondos europeos? ¿Para qué tantos recursos y tantas reuniones si después de la experiencia de Yugoslavia seguimos con una guerra que no hemos traído ni vamos a resolver nosotros? Lamentable. La conmemoración de Schuman es necesaria. Voy terminando porque sé que están ustedes, lógicamente, un tanto cansados porque no es esta la primera intervención de esta mañana. He escuchado con mucha atención al presidente y he escuchado con mucha atención al señor Abascal, y la verdad es que todos tenemos probablemente algo de cansancio. Final de contenidos. ¿Qué contenidos hemos expuesto? Un poder ejecutivo que se apodera de otros poderes a lo Montesquieu. Un problema de infraestructuras naturales muy debilitado. Una política de población inexistente. Y también deficiencias en los servicios públicos como sanidad, educación, seguridad personal, etc. Política exterior también en situación crítica en muchos aspectos. Todo eso y mucho más que está en este informe es el resultado del planteamiento del reglamento de la Cámara, que pide una especie de programa al representante de la censura. Yo diría que por encima de eso, y ya sé que el resultado de la censura va a ser negativo en cuanto a su candidato, lo sabemos todos, pero lo que sí se puede pedir es a los partidos constitucionales que cumplan con un mínimo para toda la nación. Es decir, un paquete de medidas adecuadas, un segundo término, una ley electoral sin sobrerepresentación de precisamente los más separatistas, una cuestión de vigilancia de la corrupción, etcétera, etcétera. Un pacto también para hacer posible que el país recupere una cierta concordia, paz y entendimiento entre la mayoría de los españoles. He visto últimamente un trabajo de un representante importante del Partido Popular. Me refiero, si no es del Partido Popular actualmente, lo retiraría, a García Margallo. Vean ustedes su libro España en el laberinto, es interesante. Y ahí preconiza la recuperación, como en esta ponencia de la moción de censura, preconiza la recuperación del consenso. Y empieza con unas frases de quién suponen ustedes, en el caso de un exministro del Partido Popular, de Marcelino Camacho. Decía Marcelino: todos los constituyentes, en aras del consenso básico orientado al establecimiento de un marco democrático y duradero, hicieron importantes renuncias, incluso de posturas largamente defendidas a lo largo de la historia, para buscar puntos de encuentro capaces de superar viejos y endémicos conflictos. Ahora el problema se resuelve en parte tildando a unos de fascistas, a otros de franquistas, a otros de comunistas, a otros de no sé qué. Una confusión de confusiones en la que no se saca nada de provecho. Y esas observaciones que ha habido del señor Sánchez de vigilar el gasto del contribuyente a mí me parece muy importante, pero siempre que se cumpla. Tenemos que ser más breves, ya lo sé que yo me estoy alargando, pero tenemos que ser más breves, no repetir los argumentos y sobre todo buscar la verdad y lo que sea útil y lo que sea necesario. Bueno, pues en ese trabajo se plantea Julián Marías, el filósofo, decía el año 81, después del frustrado golpe de Estado, ha terminado una etapa y empieza otra, que va a ser el comienzo de la normalidad democrática. Efectivamente, y se luchó por mantener la normalidad democrática. Pero luego todo empezó a torcerse con una serie de cuestiones, de concesiones
a los herederos de Batasuna y ETA. Alfredo Rubalcaba denominó eso precisamente, como he dicho antes, el gobierno Frankenstein. Como también se puede decir que la memoria histórica ha significado un paso atrás y la memoria democrática todavía más. Los legatarios se orienta la división de la sociedad en dos mitades, enterramientos o no enterramientos, monumentos o no monumentos. Insisto, dejemos la historia a los historiadores, porque eso es la única forma racional de resolver un problema, de no volver precisamente a los encontronazos. El Gobierno de la Nación tiene que velar por todo eso. Y yo creo sinceramente que es necesario un cambio radical, un cambio radical precisamente a los principios que se mencionaban anteriormente de la monarquía parlamentaria, de la unidad nacional, de la bandera, etcétera, etcétera. Terminaría diciendo, ¿tienen los problemas de España solución? Nuestra opinión es rotunda, tal como os he expuesto, sí lo tienen. Sería menester no perder de vista, cuándo se jodió España, parafraseando a Zabalita en conversaciones en la catedral, ustedes saben de quién, de Vargas Llosa. Pongamos pues los medios para hacerlo, pensando también aquello que decía Antonio Machado, mas otra España nace, la España del cincel y de la maza, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza, una España implacable y redentora, España que alborea. Eso sí que es un programa hecho en los versos más hermosos que se pudiera concebir. Señoras y señores, diputados, gracias por su atención, gracias por esperar a la terminación de mi quizá larga oración y también gracias por lo que pueda significar esto para una meditación parlamentaria en un espacio en el que estuve viviendo con los antecedentes de ustedes 7 años y que nunca olvidaré. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno, muchas gracias, presidenta del Congreso, y a quienes desde la tribuna de invitados han seguido la sesión, especialmente a Carmen, mi mujer, que está aquí también. Mi reconocimiento final a todo el personal de la Cámara, todavía con algunos colegas de trabajo parlamentario de mis tiempos de diputado de hace años. Muchas gracias. Y, cómo no, gracias por la luz y los taquígrafos. Gracias. Gracias, señor candidato.